Soy Hallie, tengo 32 años. Mi madre puso los ojos en blanco en el momento en que entré en la sala del tribunal. Ni siquiera un gesto sutil de poner los ojos en blanco. El tipo que grita, aquí vamos. Como si yo fuera la molestia en su narrativa de víctima perfectamente elaborada. Pero entonces, el juez Brennan se quedó paralizado. Su mirada pasó del papeleo a mi cara. Y vi como el reconocimiento lo golpeaba como un tren de carga. Espera, dijo lentamente, dejando el bolígrafo. Estas acusaciones son contra ti. Mis padres no tenían ni idea de quién era yo en realidad. Y, sinceramente, eso fue lo mejor. ¿Desde dónde me ves hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y dale a me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido invisible para tu familia. Seguro que querrás estar al tanto de lo que pasó después. Así que, retrocedamos 3 meses. Mi abuelo murió. El juez William Parker. 40 años en la Corte Suprema. El hombre que me crió mientras mis padres vivían sus mejores vidas fingiendo que no existía. Su funeral fue multitudinario. Todos los jueces, abogados y políticos del estado se presentaron para presentarme. Yo pronuncié el panegírico. Mis padres se sentaron en la última fila, llegaron tarde y se fueron antes de la recepción. Un comportamiento típico de Diane y Scott Morrison. No los había visto en más de una década, desde mi 18º cumpleaños, cuando murió mi abuela, y aparecieron exactamente 90 minutos antes de desaparecer de nuevo. Tras el fallecimiento de la abuela Ellen, solo quedamos mi abuelo y yo. Él tenía 73 años entonces, todavía lúcido, todavía trabajando, asegurándose de que tuviera todas las oportunidades que él podía brindarme. La cuestión con mis padres es la siguiente. Mi madre se embarazó a los 18 años y decidió que la maternidad le impedía el estilo. Mi padre era un prometedor jugador de hockey con grandes sueños. Un bebé no encajaba con su estética, así que hicieron lo que hacen las personas egoístas. Me dejaban en casa de mis abuelos cuando tenía 3 meses y prácticamente desaparecían. Me visitaban 2 veces al año si las estrellas se alineaban. Navidad y quizás mi cumpleaños. Diane aparecía con ropa de diseñador, me besaba el aire cerca de la mejilla y se pasaba toda la visita criticando cómo me estaba criando mi abuela. Demasiado blando, al parecer. Mientras tanto, Scott evitaba estas visitas por completo porque mi abuelo lo criticaba por ser un holgazán. Así que, en lugar de eso, veía a mi padre por televisión. Cada vez que jugaban los Bruins, mi abuelo ponía el partido. No porque le importara el hockey, sino porque quería que supiera que mi padre existía en algún lugar, incluso si decidía no existir en mi vida. Sin embargo, nunca sentí que me faltara nada. La abuela Ellen y el abuelo William me lo dieron todo. Amor verdadero, de ese tipo. ¿Qué aparece? Estaban en cada obra de teatro escolar, en cada partido de fútbol, en cada concurso de debate. Eran mis padres en todos los sentidos que realmente importan. Cuando mi abuela murió repentinamente de un derrame cerebral, pensé que mi mundo se había acabado. Tenía 18 años, estaba a punto de empezar la universidad, y la mujer que me crió acababa de morir. Mi abuelo nos ayudó a ambos a superar ese dolor. Y en algún lugar de esa oscuridad, empezó a hablarme de verdad sobre su trabajo, sobre la justicia, sobre el uso responsable del poder. Fue entonces cuando decidí seguir sus pasos. Me gradué como el mejor de mi clase en la Facultad de Derecho. Mi abuelo estaba allí radiante. Mis padres enviaron una tarjeta. Mi abuelo usó su considerable influencia para ayudarme a conseguir un puesto de fiscal. Ascendí rápidamente. Resultó que era muy bueno en eso. A los 30, manejaba casos de alto perfil, delitos financieros complejos, corrupción, cosas que llegaban a los titulares. Mis padres no tenían ni idea. Pensaban que probablemente estaba trabajando en algún aburrido trabajo de oficinas y pensaban en mí. Mi abuelo se jubiló cuando tenía 27 años. Dijo que había hecho su parte. Pero en realidad, quería. Pasó tiempo conmigo mientras pudo. Cenábamos todos los domingos. Sagrado. Me enseñó todo sobre interpretar a las personas, estrategias judiciales, mantener la integridad cuando todos a tu alrededor están comprometidos,
cuando murió a los 87 años, plácidamente mientras dormía, sentí regresar ese vacío familiar. Pero esta vez, no era una joven perdida de 18 años. Tenía 32 y me había convertido exactamente en quien él me crió para ser. La lectura del testamento tuvo lugar una semana después. Esperaba quizás algunos libros, su reloj, objetos personales. Lo que recibí fue todo. La casa, la cartera de inversiones, los ahorros, el seguro de vida, $3 millones. Todo lo que él dedicó décadas a construir, me lo dejó con una cláusula muy específica en una carta sellada. Mi querida Hallie, comenzaba. Estás leyendo esto porque me he ido. Pero mi amor por ti continúa. Eres la mayor alegría de mi vida. Te dejo todo porque te lo ganaste. No por sangre, aunque eres mi sangre. Sino por estar presente, por amarme a mí y a tu abuela cuando otros no se molestaron. Tus padres tomaron su decisión hace mucho tiempo. Esto es mío. Sé fuerte, mi chica. Lloré al leer eso. No eran lágrimas de tristeza, sino de validación. El abogado me entregó otro sobre. Documentación. Extractos bancarios que mostraban que el abuelo le daba a Diane $3,000 mensuales desde que era bebé y que continuaron durante más de 20 años. Más de $800,000 en total. Correos de ella pidiendo más. Mensajes de texto prometiendo visitarla y luego cancelando. Cartas de Scott solicitando dinero para negocios fallidos. Un rastro documental de su negligencia y su avaricia. Tu abuelo anticipó que podrían impugnarlo. El abogado dijo que quería que tuvieras pruebas. Hombre listo. Porque exactamente 30 días después, mi abogado llamó. Diane y Scott presentaron una demanda alegando influencia indebida, diciendo que el abuelo era incompetente, que yo había manipulado a un anciano y que merecían su parte. De hecho, me reí. Estaba en el juzgado llevando un caso de fraude de valores cuando recibí el mensaje. La ironía. Asumieron que seguía siendo esa niña abandonada, que sería fácil de intimidar. No tenían ni idea de que había pasado la última década procesando a gente que pensaba. Estaban por encima de la ley. No tenían ni idea de que su suegro me había preparado precisamente para este momento. Y definitivamente no tenían ni idea de quién era el juez Marcus Brennan. Lo que nos lleva de vuelta a esa sala. Ese momento de reconocimiento. El juez Brennan había sido secretario de mi abuelo hacía 23 años antes de convertirse en juez. Sabía exactamente quién era yo. Sabía que era un fiscal de alto rango. Sabía lo que mi abuelo significaba para mí. Y sabía que quienes me demandaban eran los mismos que no se molestaban en visitar a un moribundo. El abogado de mi madre se puso de pie. Un tal Beecher Palmer, especializado en explotar argumentos emocionales cuando los hechos no le favorecían. Su señoría, antes de continuar, debo revelar que tuve una relación profesional con el juez Parker. Si alguna de las partes se opone a que conozca este caso, hable ahora. Vi a Palmer susurrar frenéticamente con mis padres. Diane parecía nerviosa. Scott parecía molesto. Finalmente, Palmer se puso de pie. Sin objeciones, su señoría. Grave error. El juez Brennan asintió. Entonces procedamos, señor Palmer. Su declaración inicial. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Crecer en casa de mis abuelos era como vivir en un universo completamente diferente al que habitaban mis padres. Y, sinceramente, lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi primer recuerdo es de cuando tenía 4 años, de pie en un taburete en la cocina de mi abuela haciendo galletas con chispas de chocolate. Me dejaba poner demasiadas chispas. Nunca me frustraba, solo reía y decía que las mejores galletas tenían más amor y más chocolate. A veces, mi abuelo llegaba a casa todavía con su bata, me cogía en brazos, con flor en el pelo y todo, y me preguntaba cómo me había ido el día como si fuera la persona más fascinante del mundo. Le contaba de las hormigas que encontré o del dibujo que hice, y me escuchaba como si estuviera presentando argumentos orales ante la Corte Suprema. Nunca hablaron mal de mis padres, ni una sola vez. Cuando preguntaba por qué mamá y papá no vivían con nosotros,
Mi abuela decía que estaban ocupados con cosas importantes. Lo creí durante años. Los niños creen lo que les dicen cuando quienes se lo dicen son amables. Pero yo no. Estúpido. Me di cuenta de cosas como que los padres de otros niños asistían a los eventos escolares y los míos no. Como mis amigos hablaban de noches de juegos familiares mientras yo pasaba esos ratos con gente que se acostaba a las 8. Como las tarjetas de cumpleaños de Diane y Scott llegaban semanas tarde con mensajes tan genéricos que podrían haber sido escritos a cualquiera. La primera vez que realmente entendí que algo andaba mal. Tenía 7 años. Concierto de Navidad en la escuela. Tenía un solo de 3 líneas enteras de Rudolph. Practiqué durante semanas. Los abuelos estaban sentados en primera fila. El abuelo con su videocámara. La abuela con flores de su jardín. Después del concierto, vi a mi amiga Emma con sus padres tomándose fotos, abrazándose. Miré a mis abuelos y les pregunté por qué no habían venido mamá y papá. La abuela hizo una mueca, intentando sonreír, pero sus ojos estaban tristes. Querían hacerlo, cariño. Simplemente no pudieron venir esta vez. Pero la había escuchado al teléfono la semana anterior llamando a Diane para hablar del concierto. El silencio al otro lado, la excusa sobre la fiesta navideña del equipo de Scott. Aprendí a dejar de preguntar después eso. Mi abuelo me enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 8 años. Pasábamos las tardes de los domingos en el tablero. Él me explicaba la estrategia, me enseñaba a pensar 3 movimientos por adelantado. Nunca me dejaba ganar, lo que al principio me molestaba. Pero cuando finalmente le gané legítimamente a los 12, estaba tan orgulloso que llamó a todos los que conocía. Mi abuela me enseñó jardinería. Teníamos nuestra propia sección del jardín. Tomates, pimientos, hierbas aromáticas, flores. Me enseñó a saber cuando la tierra necesitaba agua. Como la paciencia y el cuidado constante creaban cosas hermosas. No me di cuenta hasta más tarde de que me estaba enseñando sobre la vida, no solo sobre las plantas. Venían a todos los partidos de fútbol, a todos los conciertos de baile, a todos los torneos de debate. Mi abuelo dejaba libre su agenda sin importar el caso que estuviera escuchando. Mi abuela preparaba bocadillos elaborados y carteles con mi nombre. Vitoreaban más fuerte que cualquier otro padre. Antes me avergonzaba su entusiasmo. Ahora daría cualquier cosa por oír la voz de mi abuelo gritando desde la banda una vez más. Diane y Scott hacían sus apariciones obligatorias. 2 veces al año, como mecanismo de relojería. A veces aparecían con regalos caros que parecían más obligaciones que consideración. Ropa de diseñador que nunca usaría. Aparatos electrónicos que no necesitaba. Cosas que decían que gastábamos dinero para cumplir con nuestro deber. Recuerdo una Navidad a los 10 años. Diane apareció con un abrigo de piel y pendientes de diamantes, con el teléfono puesto todo el tiempo. Apenas me miraba mientras me entregaba una caja envuelta. Dentro había una tableta. Ya tenía una del abuelo. Cuando intenté decírselo, me hizo un gesto de desdén. Bueno, ahora tienes 2. Dale una a un amigo. Lo que sea. La abuela me miró a los ojos desde el otro lado de la habitación. Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Simplemente se acercó, me rodeó con el brazo y sugirió que revisáramos las galletas. En la cocina, me abrazó fuerte. Hay gente que demuestra amor con presencia. Hay gente que demuestra amor estando presente. Ambas cosas son válidas, pero una importa más. Scott era aún peor. Evitaba entrar. Se quedaba en el coche tocando la bocina hasta que Diane salía. Las pocas veces que el abuelo lo convencía de entrar, podía cortar la tensión con un cuchillo. El abuelo no le tenía ningún respeto. Era obvio, y Scott lo sabía. Recuerdo haberlos oído discutir con 12 años. Scott había dejado a Diane después de una visita. El abuelo lo esperaba en la puerta. Algún día esa niña crecerá, dijo el abuelo con esa voz tranquila que denotaba su enfado genuino. Y recordará quién la recogió. Todavía tienes tiempo de cambiar lo que recuerda. Scott se rió.
de verdad se rió. Ahórrate el sermón, señoría. Diane y yo estamos bien. Hallie está bien cuidada. Eso es lo que importa. Bien cuidada, repitió el abuelo lentamente. ¿Eso crees que es ser padre? Firmar cheques. Es más de lo que hiciste por Diane. Scott replicó. Qué mal dijo. El rostro del abuelo se endureció. Yo crié a mi hija. Estuve en cada partido, en cada recital, en cada momento. Ella decidió abandonar la suya. No te atrevas a insinuar que soy el fracaso aquí. Scott se fue. Nunca más intentó entrar. A medida que crecí, las visitas se volvieron aún más tensa. Diane venía sola la mayor parte del tiempo. Scar estaba ocupado con negocios fallidos, demasiado ocupado para ver a su única hija. Dejé de preocuparme por ellos alrededor de los 15. Para entonces, había aceptado la realidad. No eran mis padres. Eran solo personas con las que compartía ADN. Obtuve buenos resultados en la escuela. Realmente buenos. Mi abuelo revisaba mis boletines de calificaciones como si fueran informes de la Corte Suprema. Las calificaciones sobresalientes me ganaban una cena en mi restaurante favorito. Ganar torneos de debate me ganaba viajes a Washington para ver los argumentos orales en la Corte Suprema. Hacía que la educación se sintiera importante. Cuando entré en la Universidad de Boston con una beca académica completa, mi abuela lloró de alegría. Diane me envió un mensaje. Bien hecho. 2 palabras. Eso fue todo. La universidad fue mi primera vez lejos de mis abuelos. Los llamaba todos los domingos sin falta. Mi abuela me contaba sobre su jardín, los vecinos, cosas mundanas que sentía importantes porque se preocupaba lo suficiente como para compartirlas. Mi abuelo me preguntaba sobre las clases, los profesores, si me estaban desafiando lo suficiente. En segundo año, mi abuela sufrió un derrame cerebral, masivo y repentino. Ella estaba plantando bulbos de tulipán cuando ocurrió. La vecina la encontró. Recibí la llamada del abuelo en clase. Su voz era tan débil, tan rota. Se fue, Hallie. Se fue. Conduje a casa esa noche, 6 horas seguidas, llorando todo el camino. Cuando llegué, el abuelo estaba sentado en su jardín a oscuras, sosteniendo los bulbos de tulipán que nunca terminó de plantar. Me senté a su lado. No dijimos nada, simplemente nos sentamos juntos hasta que salió el sol. Diane vino al funeral. Scott también. Se quedaron para el servicio y se fueron inmediatamente después. No ayudaron con los preparativos. No ayudaron al abuelo a ordenar las cosas de la abuela. Solo aparecieron el tiempo suficiente para que los vieran y desaparecieron de nuevo. Fue entonces cuando dejé de ponerles excusas. Fue entonces cuando acepté que algunas personas son fundamentalmente egoístas. El abuelo y yo aprendimos a vivir sin ella. No era lo mismo. Nunca lo sería. Pero nos teníamos el uno al otro. Esas cenas de domingo se volvieron sagradas. A veces él cocinaba, generalmente sándwich de queso a la plancha. A veces yo cocinaba, experimentando con las recetas de la abuela. A veces pedíamos pizza y comíamos directamente de la caja, viendo películas antiguas. El verdadero valor no era la comida, sino la conversación. Empezó a hablarme de su trabajo de una forma que nunca antes había hecho. Casos que lo atormentaban. Decisiones que lo mantenían despierto. El peso de saber que tu fallo podría cambiarle la vida a alguien. Se supone que la ley es ciega, dijo un domingo mientras comíamos comida china para llevar. Pero quienes la interpretan no lo son. Aportamos nuestras experiencias, nuestros prejuicios, nuestra humanidad a cada decisión. La clave está en saber cuando tu humanidad te hace más justo y cuando te hace parcial. Absorbí cada palabra. Algún día serás juez. Me lo dijo una vez, cuando tenía 23 años y apenas podía seguir el ritmo de la facultad de Derecho. Pero iba en serio. Tienes esa cosa que no se puede enseñar. La integridad. La capacidad de ver lo correcto incluso cuando no es fácil, incluso cuando te cuesta algo. Tras la muerte de la abuela,
Algo fundamental cambió entre mi abuelo y yo. Nos convertimos en compañeros de supervivencia. Dos personas que comprendían la pérdida y elegí llevarla juntos en lugar de solos. La casa se sentía más vacía sin ella, pero de alguna manera nunca solitaria porque la llenábamos de recuerdos y conversaciones. Y esa comprensión tácita de que éramos todo lo que nos quedaba. La facultad de Derecho era brutal, pero me encantaba. Cada noche estudiando, cada juicio simulado, cada momento que quería dejarlo, pensaba en mi abuelo, en el legado que estaba construyendo, no solo en los tribunales, sino en mí. Me gradué en summa cum laude. Estaba en primera fila grabándolo todo. Mis padres no estaban allí. Enviaron una tarjeta. Dejé de sorprenderme por su ausencia años antes. Conseguir el puesto de fiscal nada más salir de la facultad de Derecho fue obra de mi abuelo, aunque entonces no lo sabía. Pensé que me lo había ganado por méritos propios. Buenas recomendaciones, buenas notas, una entrevista impresionante. Descubrí más tarde que él había hecho llamadas, había avalado mi trabajo personalmente, me había prometido que no desperdiciaría la oportunidad. No lo hice. Trabajé más duro que nadie en esa oficina, me quedaba hasta tarde, llegaba temprano, aceptaba casos que otros fiscales evitaban por ser demasiado complejos o políticamente sensible. Para mi segundo año, manejaba casos importantes: fraude financiero, corrupción política, delitos de cuello blanco que requerían semanas de revisión de documentos. Me gané una reputación de rápida, minuciosa, preparada e implacable. El trabajo me consumía. Nuestras semanas eran normales. Vivía a base de café y comida para llevar, y de la satisfacción de ver a los culpables afrontar las consecuencias. Mi vida personal era inexistente. Nada de citas, nada de copas con colegas, sin tiempo para nada más que para el trabajo y las cenas dominicales con mi abuelo. Esas cenas seguían siendo sagradas. Por muy agotada que estuviera, aparecía y él tampoco faltaba a ninguna. Incluso cuando ya tenía más de 80 años y se movía más despacio. Diane llamó una vez durante este periodo. Yo tenía 28 años. No había hablado con ella en 3 años. Quería ayuda con el problema legal de Scott. Una disputa comercial. Le pregunté cómo había conseguido mi número. Dijo que mi abuelo se lo había dado. Una nota mental para hablar de límites. Entonces le dije que era fiscal penal, no abogado civil. Y aunque no lo fuera, no ayudaría a Scott en nada. Me llamó desagradecida. Colgué. El abuelo se disculpó después. Me arrinconó y empezó a llorar porque su hija no le hablaba. Debería haberlo pensado mejor. No estaba enfadado. Diane era buena manipulando. Siempre lo había sido. Está bien, pero por favor, no le des más información sobre mi vida. Perdió el derecho a saber esas cosas hace mucho tiempo. Cuando cumplí 30, el abuelo me organizó una pequeña fiesta de cumpleaños en casa. Solo sus amigos más cercanos, gente que conocí de pequeña. El juez Marcus Brennan estaba allí. Había sido secretario del abuelo 23 años antes y se había convertido en un juez respetado. Hablamos largo y tendido esa noche sobre leyes, casos interesantes, como mantener la ética en un sistema que a menudo premiaba el compromiso. Tu abuelo habla de ti constantemente, me dijo. Está increíblemente orgulloso de lo que te has convertido. Se me hizo un nudo en la garganta. El abuelo rara vez me expresaba su orgullo directamente. Pero saber que se lo contaba a otros lo era todo. Me salvó, dije en voz baja. Él y mi abuela. Me lo dieron todo. El juez Brennan asintió. Me contó de tus padres, de cómo te abandonaron. Siento mucho que hayas pasado por eso. No te preocupes, respondí. Si me hubieran criado, probablemente sería una persona completamente diferente, no mejor. Mirando hacia atrás, no creo haber apreciado del todo lo que el abuelo sacrificó para criarme. Tenía 55 años cuando me vine a vivir con él definitivamente. Una edad en la que la mayoría de la gente planea años más fáciles por delante. En cambio, tuvo un bebé, luego un niño pequeño, luego un adolescente temperamental. Nunca se quejó.
Simplemente aparecía cada día y me quería. Diane le guardaba rencor por eso. Sé que sí. Vio nuestra relación y se sintió amenazada de alguna manera. Como si el amor del abuelo significara que la quería menos. Nunca pudo entender que el amor no funciona así. No tienes que elegir. Puedes amar a tu hija y a tu nieta. Puedes estar decepcionada de una y orgullosa de la otra. Pero Diane necesitaba ser la víctima en cada historia. Sus padres murieron cuando ella tenía 8 años, así que la enviaron lejos. Se quedó embarazada joven, así que estaba atrapada. Tuvo que dejarme con sus padres, así que la persiguieron. Nunca fue su culpa, nunca fue su responsabilidad, siempre fue el fracaso de alguien más el que la obligó a actuar. Solía sentir lástima por ella cuando era más joven y aún esperaba que se convirtiera en la madre que yo quería. Pero alrededor de los 25, esa lástima se convirtió en aceptación. Ella era quien era. No iba a cambiar, y yo no necesitaba que lo hiciera. Mi abuelo se jubiló cuando yo tenía 27 años. 40 años en la magistratura. Un gran logro. Cobertura periodística, fiestas de jubilación, homenajes de todas las organizaciones legales del Estado. Fue amable con todo. Él. Pero me di cuenta de que estaba listo. ¿Estás dispuesto a dejar de cargar con los problemas de los demás? Dispuesto a ser simplemente una persona en lugar de una institución. Hablamos de viajes, Italia, Irlanda, Alaska. Tenía toda esta lista, pero su salud comenzó a deteriorarse lentamente. Nada dramático. Solo 82 años acumulando. Fatiga, dolores, movimientos más lentos. Él no se quejó. Pero noté que comencé a visitarlo con más frecuencia, no solo los domingos. También las noches de semana. Le llevaría la cena y me aseguraría de que tomara sus medicamentos. Al principio protestó. Dijo que lo trataba como si fuera indefenso. Pero yo sabía que lo apreciaba. La casa estaba tan tranquila sin la abuela, sin trabajo para llenar sus días. Necesitaba a alguien con quien hablar. Pasábamos las tardes hablando de todo y de nada. Política, casos viejos, gente que conocimos. A veces simplemente nos sentábamos en un cómodo silencio, él leyendo y yo revisando los archivos de los casos. Solo estar juntos era suficiente. Sabes, me dijo una noche, criarte ha sido el mayor privilegio de mi vida. Levanté la vista de mis papeles. Su expresión era suave y melancólica. Quiero decir que tu abuela y yo fuimos padres 2 veces. Primero con Diane, luego contigo. Y honestamente la segunda vez fue mejor. Quizás porque éramos mayores y más sabios. Quizás porque sabíamos lo rápido que va. O tal vez porque simplemente eras un niño extraordinario que hizo que fuera fácil amarte. Sentí que se me acumulaban las lágrimas. Tú y la abuela me salvaron. No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido. Él negó con la cabeza. No te salvamos, Hallie. Simplemente te amábamos. Te salvaste. Decidiste quién querías ser a pesar de todo. Eso fue todo tuyo. Esas conversaciones son lo que más extraño. Ese sentimiento de ser completamente conocido y completamente aceptado. Tener a alguien que creyó en mí incondicionalmente. No mucha gente consigue eso ni siquiera una vez. Lo conseguí 2 veces. Cuando Diane lo llamaba ocasionalmente, él siempre era cordial. Nunca me habló mal de ella. Pero pude escuchar la decepción después de esas llamadas. La tristeza de que su hija se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Alguien que llamaba solo cuando necesitaba algo. Generalmente dinero. Él lo dio cada vez. No porque lo mereciera, sino porque era su padre y no podía evitarlo. Una vez le pregunté por qué seguía enviándole dinero. Ella solo lo usa para cosas estúpidas. Ella no lo aprecia. Él suspiró. Lo sé, pero ella sigue siendo mi hija. Y todavía tengo la esperanza de que tal vez algún día ella descubra lo que realmente importa. No es el dinero, Hallie. Es la esperanza. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se aprovechó de la generosidad familiar sin dar nada a cambio?
¿Cómo lo manejaste? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. La declaración inicial de Palmer fue una clase magistral de ficción. Y mira, he procesado a suficientes mentirosos como para reconocer el talento cuando lo veo. El hombre era bueno. Pintó a Diane como esta hija devota, separada de su amoroso padre por sus abuelos manipuladores que envenenaron la relación. Me describió como una persona calculadora, que aisló a un anciano y se posicionó como su única cuidadora para asegurar una herencia. El juez Parker sufría un profundo dolor tras perder a su esposa de 60 años. Palmer argumentó, con su voz llena de simpatía sintética. Estaba vulnerable, deprimido, y el acusado aprovechó esa vulnerabilidad. Ella lo manipuló haciéndole creer que ella era la única a quien le importaba. Este testamento no refleja los verdaderos deseos del juez Parker. Refleja la calculada campaña de Haley Morrison para heredar su riqueza. Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro estaba catalogando cada distorsión para el interrogatorio que vendría después. Thomas estuvo de pie para nuestra inauguración. No necesitaba dramatismo. Los hechos fueron suficientemente condenatorios. Señoría, este caso es sencillo. El juez Parker fue brillante, cuidadoso e intencional. Dejó su patrimonio a la persona que lo ganó a través de 32 años de constante amor y presencia. La evidencia mostrará que los demandantes recibieron más de 800,000 pesos de él durante su vida mientras apenas mantenían contacto. Mientras tanto, Haley Morrison aparecía todos los días. El juez Brennan miró a Palmer. Llama a tu primer testigo. El demandante llama a Diane Morrison. Mi madre estaba parada alisándose su conservador vestido negro. Se vistió para despertar simpatía. Maquillaje mínimo, cabello recogido. Parecía la hija afligida. Casi convincente si no lo supieras. Ella hizo el juramento y se sentó. Palmer se acercó con delicadeza practicada. Señora Morrison, describa su relación con su padre. La voz de Diane vaciló. Él era todo para mí, mi héroe. Cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 8 años, él y mi abuela me acogieron, me criaron y me dieron un hogar. Cierto hasta ahora. Pero se produjeron omisiones convenientes. ¿Y cuando nació Haley, cuál fue la participación de tu padre? Estaba muy emocionado de ser abuelo, dijo Diane, secándose los ojos. ¿De dónde salió ese tejido? ¿Lo llevaba específicamente para esta actuación? Él quería ayudar. Yo era tan joven, solo tenía 18 años, todavía estaba tratando de descubrir mi vida. Cuando se ofreció a cuidar a Haley mientras Scott y yo nos establecíamos, pensé que era temporal. Temporario. Un giro interesante. Palmer asintió con simpatía. Pero se volvió permanente. Sí. Dijo Diane con la voz quebrada. La mantuvieron. Hizo parecer que Scott y yo éramos malos padres por querer tener una carrera. Me hacía sentir culpable cada vez que no podía visitarlo. Pusieron a mi hija en mi contra. Mantuve mi expresión en blanco, pero mentalmente estaba destrozando cada palabra. Thomas me miró. Asentí levemente. Estuve bien. Déjala que cabe más profundo. Después de que tu madre falleció, ¿cambió tu relación con tu padre? Palmer continuó. Se retiró, dijo Diane. Se hizo frío. De alguna manera me culpó por no estar allí lo suficiente. Pero lo intenté. Llamé. Lo visité cuando pude. Él me empujó y abrazó a Haley más cerca. El juez Brennan estaba tomando notas con expresión ilegible. ¿Cuándo aprendiste acerca del testamento? Después del funeral, Diane dijo, estaba de luto y luego descubrí que no me dejó nada. Me cortó la manutención mensual que me daba. Se lo dio todo a Haley. Estaba devastada. Fue como un rechazo definitivo. Palmer se volvió hacia el juez. Sostenemos que la jueza Parker fue influenciada indebidamente por el acusado, que lo aisló y lo manipuló cuando estaba vulnerable. Este testamento no refleja sus verdaderas intenciones. Thomas se puso de pie. Objeción. El consejo está testificando. Sostenido. El juez Brennan dijo,
Haga preguntas, señor Palmer. No hay más preguntas. El juez Brennan miró a Thomas. Contrainterrogatorio. Sí, su señoría. Thomas se puso de pie y se acercó a mi madre sin sonreír. Profesional, directo, letal. Señora Morrison, usted tenía 18 años cuando nació Hallie. Sí. Y la dejaste voluntariamente con tus padres cuando ella tenía 3 meses. No fue como sí o no. Sí, pero gracias. Thomas sacó un gran calendario. Tu padre llevaba registros meticulosos. Según esto, usted visitó a Hallie 4 veces en el primer año. Navidad, Pascua, su primer cumpleaños y un sábado cualquiera de julio. Preciso. La cara de Diane se sonrojó. Estaba lidiando con muchas cosas. Yo era joven. Es decir, tratando de apoyar la carrera de Scott. Por supuesto. Vamos a discutir eso. Su marido era un jugador de hockey profesional que ganaba bastante dinero. Correcto. Sí. Según los registros fiscales, ganó más de 2 millones durante su carrera. Aún así, usted seguía necesitando ayuda financiera mensual de su padre. Tuvimos gastos. Gastos que 2 millones no podrían cubrir. Thomas sacó extractos bancarios. Tu padre te dio 3,000 pesos mensuales desde que Hallie era un bebé y continuó así por más de 20 años. Eso es más de $800,000, señora Morrison. ¿En qué se utilizó ese dinero? Palmer se puso de pie. Objeción. Pertinencia. Los demandantes reclaman que merecen una parte de la herencia. Estoy estableciendo lo que ya recibieron. Thomas argumentó. Revocado. Responde la pregunta. Diane se movió incómoda. Gastos de manutención, alquiler, comida, cosas normales. ¿Trabajaste durante este tiempo? Ocasionalmente. Empleos en el sector minorista. ¿Y tu marido? Probó varios negocios después de terminar el hockey. Intentó. Thomas repitió. Un bar deportivo que duró 11 meses, una empresa de coaching con 0 clientes, una tienda de recuerdos que se declaró en quiebra en 2 años. Cada vez que uno fallaba, su padre le daba dinero adicional además de la asignación mensual. Correcto. Él quería ayudar, dijo Diane débilmente. Él quería ayudarte a ser independiente, corrigió Thomas. Pero en lugar de eso te volviste dependiente. En los últimos 10 años de su vida, ¿cuántas veces vio a su padre? No sé. Varias veces. Thomas sacó otro documento. Según su calendario, 8 veces en 10 años, menos de una vez al año, la sala del tribunal estaba en silencio. Y a esto le llamaste comportamiento de hija devota. Estaba ocupado. Yo tenía mi propia vida, protestó Diane. Tu propia vida, repitió Thomas. ¿Eso incluía llamarlo en su cumpleaños? Silencio. Lo tomaré como un no. Día del Padre, Navidad, tarjetas, regalos. A veces, Diane susurraba. A veces, señora Morrison. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su padre antes de morir? Largo silencio. No lo recuerdo exactamente. Era su 84 cumpleaños. 3 años antes de su muerte. Viniste por 90 minutos y te fuiste antes del pastel. No lo volví a ver hasta el funeral, ¿correcto? Creo que sí. Sí. Thomas dejó que eso penetrara en sus pensamientos. Una última pregunta. Usted testificó que su padre lo rechazó después de que murió su madre, pero ¿no es cierto que usted dejó de acercarse a él cuando él dejó de darle dinero extra más allá de la asignación mensual? Eso no fue cuando se jubiló y le dijo que los pagos mensuales continuarían, pero que los fondos adicionales se detendrían. Usted nos visitó exactamente 0 veces en los siguientes 3 años. ¿Verdadero o falso? Él estaba enojado conmigo. O ya no te servía de nada, dijo Thomas en voz baja. No hay más preguntas. Scott subió al siguiente estrado y de alguna manera logró parecer incluso menos involucrado de lo habitual. Se movía inquieto dentro de su traje como un niño obligado a asistir a la iglesia.
Palmer empezó con pelotas de softball. Señor Morrison, describa su relación con el juez Parker. Nos llevamos bien, dijo Scott. Se toleraban mutuamente durante aproximadamente 90 segundos cada vez. No nos veíamos mucho por el hockey y los muchos viajes, pero lo respetaba. Lo respetaba. Eso es muy gracioso viniendo de alguien que evitó entrar a la casa de ese hombre durante 2 décadas. Palmer le contó la misma historia de víctima. Cómo intentaron involucrarse, cómo el abuelo lo hizo difícil, cómo se sintieron excluidos. Scott fue menos convincente que Diane. No dejaba de mirar el reloj como si tuviera que estar en algún lugar mejor. Esto fue un inconveniente. Esto era obvio para todos. El interrogatorio de Thomas fue quirúrgico. Señor Morrison, usted dijo que quería involucrarse en la vida de Hallie. Sí. ¿A cuántos eventos de su escuela asististe? Scott parpadeó. No sé. Varios. ¿Puedes nombrar uno? Silencio. Scott miró a Palmer, quien no pudo ayudarlo. Estaba viajando mucho. Tu carrera de hockey terminó cuando Hallie tenía 8 años. Después de eso, viviste a 2 horas de distancia. ¿Con qué frecuencia la viste? Tuvimos visitas. ¿Cuántos? Thomas presionó. Estoy pidiendo un número. No lo recuerdo exactamente. Le sorprendería que, según el recuerdo de Hallie, usted entró a la casa del juez Parker menos de 5 veces en 24 años. ¿Qué te quedaste la mayor parte del tiempo en el coche? La mandíbula de Scott se tensó. Aquella casa estaba tensa. Al juez Parker no le agradaba. ¿Por qué no le agradaste? No sé. Él era crítico. O tal vez, dijo Thomas, sacando más documentos. Él te juzgó por abandonar a tu hija y luego pedirle dinero cuando sus negocios fracasaron. Hablemos de esos fracasos. 3 empresas, 3 quiebras. Cada vez que usted le pidió ayuda financiera al juez Parker, ¿correcto? Se ofreció después de que lo pediste, interrumpió Thomas. Y te dio dinero a pesar de que apenas te toleraba. ¿Por qué? Porque amaba a su hija y quería ayudarla. Incluso cuando ella se casó con alguien a quien él no respetaba, incluso cuando esa persona nunca apareció para su nieta. Y ahora afirmas que mereces más. El rostro de Scott se puso pálido. Somos familia. Merecemos algo. Familia, dijo Thomas lentamente. Cuando Hallie se graduó de la escuela secundaria, ¿asistió usted? Creo que sí. ¿Crees eso? Thomas proyectó una fotografía en la pantalla. Esto es de su graduación. Allí está el juez Parker en primera fila. Allí está su abuela. ¿Dónde está usted, señor Morrison? Puede que haya tenido algo. No viniste, te perdiste su graduación de la universidad, su graduación de la Facultad de Derecho, cada momento importante, y ahora quieres la mitad del patrimonio ganado por el hombre que realmente apareció. Palmer se puso de pie. Objeción. Discutidor. Sostenido. El juez Brennan dijo, sigamos adelante. Thomas asintió. No hay más preguntas. El siguiente testigo de Palmer me sorprendió. El Dr. Raymond Hughes, un psiquiatra que nunca conoció al abuelo. En realidad estaban probando el ángulo de la incompetencia. Una decisión audaz teniendo en cuenta cuántas personas podrían testificar lo contrario. Dr. Hughes, basándose en los registros médicos, ¿puede hablar del estado mental del juez Parker en su último año? Según los registros, el juez Parker mostró signos de depresión después de la muerte de su esposa. La depresión en pacientes de edad avanzada puede provocar un deterioro del juicio, especialmente en lo que respecta a las relaciones y las decisiones financieras. Así que, es posible que haya sido influenciado indebidamente. Es posible. Las personas mayores que padecen depresión relacionada con el duelo son vulnerables a la sugestión, especialmente de los cuidadores que ven regularmente. Thomas se puso de pie para la cruz. Dr. Hughes, usted nunca conoció al juez Parker. Correcto. Nunca lo evalué, hablé con él, ni lo observé en ninguna capacidad. Baso mi opinión en los registros médicos.
Registros médicos que muestran controles estándar con resultados normales para un hombre de su edad. Sí, pero la depresión. ¿En qué parte de estos registros se diagnostica la depresión? El Dr. Hughes hojeó los papeles. No está dicho explícitamente, pero dadas las circunstancias, usted diagnosticó a un hombre al que nunca conoció con una condición que no estaba presente en su historial médico y utilizó ese diagnóstico imaginario para cuestionar su competencia mental. Estoy ofreciendo una opinión profesional basada en nada, dijo Thomas. No hay más preguntas. Palmer parecía nervioso. Llamó a un vecino que dijo que el abuelo parecía retraído en sus últimos años y a un primo lejano que afirmó que el abuelo una vez dijo que deseaba que Diane lo visitara más. Ninguno de los dos testimonios ayudó mucho a su caso. Entonces nos toca a nosotros. Thomas llamó al juez Andrew Mitchell, quien había servido en la Corte Suprema con su abuelo. Juez Mitchell, usted trabajó con el juez Parker durante más de 20 años. ¿Observó algún deterioro en sus facultades mentales? Absolutamente no, dijo con firmeza el juez Mitchell. William estuvo agudo hasta el final. Almorzábamos con regularidad, discutíamos teorías legales complejas y casos de actualidad. Su mente estaba tan lúcida a los 87 como a los 60. ¿Habló de sus planes sucesorios? Sí. Me dijo que le dejaba todo a Hallie. Dijo que se lo había ganado con años de dedicación. Fue muy claro. Sin confusión, sin coerción, solo un padre que se aseguraba de que la persona que realmente lo cuidaba estuviera bien cuidada. Thomas llamó a 3 testigos más. Todos amigos cercanos. Todos testificaron sobre la agudeza mental del abuelo. Todos confirmaron que habló de su testamento abiertamente y que fue completamente intencional. Luego, Thomas llamó a la abogada que redactó el testamento del abuelo. Margaret Chen había sido su abogada sucesoria durante 30 años. La señora Chen nos explicó cómo redactar el testamento final del juez Parker. Me contactó 2 años antes de su muerte. Quería actualizarlo todo. Nos reunimos varias veces. Fue muy específico. Quería que Hallie heredara todo. Quería que se terminara la asignación mensual de Diane. Anticipó que esto podría ser impugnado, así que incluyó un texto que afirmaba su lucidez mental y sus claras intenciones. ¿Parecía confundido? ¿O coaccionado? Para nada. Era metódico. Traía documentación para respaldar sus decisiones. No quería ambigüedades. ¿Qué tipo de documentación? Registros del apoyo financiero que le había dado a Diane a lo largo de los años. Calendarios que mostraban la frecuencia de las visitas. Quería asegurarse de que, si esto llegaba a los tribunales, la verdad quedara clara. Palmer no tenía nada que objetar. Margaret Chen era inquebrantable. Cuando el tribunal entró en receso ese día, capté la mirada de mi madre. Apartó la mirada rápidamente. Bien. Debería estar incómoda. Mañana testificaría. Mañana por fin diría todo lo que había querido decir durante 32 años bajo juramento ante un juez que sabía la verdad. ¿Qué creen que pasará cuando Hallie suba al estrado? Dejen sus predicciones en los comentarios y no olviden suscribirse. Me desperté temprano, con los nervios a flor de piel, pero no por miedo, sino por anticipación. Hoy por fin diría mi verdad y tendrían que sentarse allí y escuchar bajo juramento ante un juez que me entendiera. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, joyas sencillas, cabello recogido, profesional, creíble, alguien que se ganó cada centavo. Thomas me recibió en el juzgado. ¿Listo? Más que listo. Recuerda, solo di la verdad. No dejes que Palmer te moleste. Sonreí. Me gano la vida procesando criminales, Thomas. Sé cómo manejar un interrogatorio hostil. Me parece bien. Se rió. Vamos. La sala se llenó rápidamente. Se corrió la voz. El abuelo era muy conocido. La gente tenía curiosidad. El juez Brennan tomó la palabra. Señor Goldstein, llame a su próximo testigo. Thomas se puso de pie. La defensa llama a Hallie Morrison. Caminé hacia el estrado,
Levanté la mano derecha y juré decir la verdad. Finalmente, Thomas empezó con suavidad. Callie, cuéntale al tribunal sobre tu infancia. Respiré hondo. Nací cuando mi madre tenía 18 años. Ella y mi padre decidieron que no estaban listos para la paternidad. Cuando tenía 3 meses, me llevaron con mis abuelos. Lo que se suponía que sería temporal se volvió permanente. Se fueron y rara vez regresaron. ¿Con qué frecuencia me visitaban? Cuando era joven, tal vez 3 o 4 veces. Anualmente. A medida que fui creciendo, menos en mi adolescencia, 2 veces al año, con suerte. Navidad y a veces mi cumpleaños. Mi padre, aún menos. ¿Cómo te afectó eso? Aprendí pronto que no podía contar con ellos. Pero tenía a mis abuelos. Aparecían en todo. Obras de teatro escolares, partidos de fútbol, torneos de debate. Me ayudaban con la tarea, me enseñaban a cocinar, me llevaban a museos. Eran mis padres en todos los sentidos que importaban. ¿Diane y Scott contribuyeron económicamente? No. Mis abuelos pagaron todo. Ropa, útiles escolares, la universidad, la facultad de Derecho, todo. Diane y Scott le cogieron dinero a mi abuelo, pero nunca le dieron nada. Thomas me guió a través de toda mi infancia. Cada evento perdido, cada promesa rota, cada llamada sin contestar, la Navidad que Diane pasó en su teléfono. El Día del Padre. Scott no respondió durante 3 días. Mantuve mi voz firme, objetiva, sin pedir compasión, estableciendo un patrón. ¿Cuándo murió tu abuela? ¿Qué pasó? Me tomé un semestre libre de la universidad para estar con mi abuelo. Estaba devastado. 60 años de matrimonio. No podía dejarlo solo. ¿Te ayudó tu madre? Vino al funeral y se fue inmediatamente después. No ayudó con los preparativos. No estuvo pendiente de él después. Me mudé a casa durante 6 meses para asegurarme de que estuviera bien. Y después nos hicimos más cercanos. Lo llamaba todos los días, lo visitaba todos los domingos para cenar. Cuando se jubiló, pasamos aún más tiempo juntos. Fue mi mentor en mi carrera, me enseñó todo sobre derecho. Era mi abuelo y mi mejor amigo. Se me quebró la voz. Me aclaré la garganta. ¿Cuándo supiste del testamento? En la lectura, una semana después de su muerte, me quedé impactada. Esperaba objetos personales. No tenía ni idea de que hubiera acumulado tanto. Y mucho menos de que planeara dejármelo todo. ¿Alguna vez hablaste del testamento con él? Nunca. Nunca me contó sus planes. Creo que quería que lo quisiera sin segundas intenciones, y así lo hice. ¿Qué dirías a la acusación de que lo manipulaste? Miré directamente a mi madre. Pasé 3 décadas presentándome. No lo manipulé. Lo amaba. Hay una diferencia. Thomas se sentó. Ahora venía el interrogatorio de Palmer. Se levantó lentamente. Esa mirada de cuando creen haber encontrado un ángulo. Señora Morrison, usted testificó que veía a sus padres rara vez, pero ¿no podría haberles contactado más, haberles esforzado más? Fui un niño la mayor parte de ese tiempo, respondí con calma. Los niños no organizan visitas. Los padres sí, pero de adulta, como adulta, me di cuenta de que no estaban interesados. Solo llamaban cuando necesitaban dinero. Aparecían solo cuando les convenía. Dejé de perseguir a la gente que no quería ser atrapada. Palmer paseaba de un lado a otro. Se presenta como devota, pero ¿no es posible que aislara a su abuelo de su hija? ¿Se hizo indispensable para que le dejara su dinero? No necesitaba aislarlo. Se aislaron solos. Mi abuelo tomaba sus propias decisiones basándose en quien realmente lo apoyaba. Era ambiciosa. Fue a la facultad de Derecho, se convirtió en fiscal. Todo con su ayuda, sus contactos. ¿No lo estaba utilizando para avanzar en su carrera? Mantuve mi expresión neutral a pesar de ira latente. Mi abuelo me guió porque quería, porque estaba orgulloso de mí, porque verme triunfar le daba alegría.
Eso no es manipulación. Eso es familia. Palmer intentó diferentes ángulos. Sugirió que envenenara al abuelo contra Diane. Sugirió que mantuviera a Diane alejada deliberadamente. Sugirió que convenciera al abuelo de que la dejara. Rechacé cada intento con respuestas tranquilas y objetivas. ¿No es cierto que te beneficiaste económicamente de tu relación con él? Palmer lo intentó. ¿De qué manera? Él pagó tu educación, tus gastos, todo. Sí, porque era su nieta y él quería. Igual que le dio a mi madre más de $800,000 durante más de 20 años. ¿La diferencia? Yo estaba realmente presente en su vida. No solo le quité su dinero. Le di mi tiempo, mi amor, mi compañía. ¿Qué le dio ella? Objeción, gritó Palmer. Argumentativa, sostenida, dijo la jueza Brennan. Pero el punto estaba claro. Palmer intentó recuperar el control. Hablemos de su último año. Lo visitabas con frecuencia. Algunos podrían, digo con demasiada frecuencia. ¿Estabas comprobando su estado mental, asegurándote de que no cambiara el testamento? Lo visité porque lo quería y estaba solo. Si me hubiera importado el testamento, lo habría preguntado. Nunca lo hice. Él tomaba sus decisiones sin mi intervención. ¡Qué conveniente! Palmer se burló. Señorita Morrison, ¿no es cierto que sabía exactamente lo que heredaría? ¿Qué pasó años preparándose para este momento? Me incliné ligeramente hacia adelante. Señor Palmer, pasé años amando a mi abuelo. Si la herencia era mi motivación, perdí mucho tiempo. Podría haber estado acumulando mi propia riqueza en lugar de cenar con un anciano todos los domingos, pero lo elegí porque valía más que cualquier cantidad de dinero, algo que sus clientes nunca entenderían. El rostro de Palmer se puso pálido. No más preguntas. Bajé y volví a mi asiento. Thomas se inclinó. Lo hiciste genial. Asentí, concentrado en mi madre. Estaba llorando. Lágrimas de verdad. Arrepentimiento genuino o darse cuenta de que estaba perdiendo. Es difícil saberlo con Diane. La jueza Brennan miró a ambos abogados. ¿Algo más? Thomas se puso de pie. Una prueba más, su señoría. Proyectó imágenes en la pantalla. Fotografías de mi infancia. Mi abuelo en mis partidos de fútbol. Mi abuela en un recital. Mi abuelo y yo en graduaciones. Cada momento importante documentado. Fíjense quién falta. Thomas dijo, Diane y Scott Morrison. No porque fueron excluidos. Porque decidieron no estar allí. Luego, los registros financieros. Cada pago a Diane. Cada excusa para necesitar más dinero, cada promesa de visita que ella rompió. La evidencia era abrumadora. El juez Brennan estudió todo cuidadosamente. Ya he visto suficiente, dijo finalmente. Haremos un receso hasta mañana para los alegatos finales y el fallo. Al irnos, me sentí más ligero. Había dicho todo lo que necesitaba. La verdad había salido a la luz. Ahora, solo esperábamos justicia. Los alegatos finales estaban programados para las 9 de la mañana. Apenas dormí, pero no por preocupación, sino por anticipación. Esto casi había terminado. De una forma u otra, mañana sabría si los deseos del abuelo se cumplirían o si mis padres reescribirían la historia con éxito. La sala del tribunal estaba llena cuando llegamos. Las disputas de herencia no solían ser tan interesantes. Pero con un juez prominente, una nieta fiscal, décadas de disfunción familiar, y de repente todos quieren asientos en primera fila. El juez Brennan tomó asiento justo a tiempo. Señor Palmer, su alegato final. Palmer se puso de pie y comenzó su último, apelación. Habló de que la sangre es más espesa que el agua, de que Diane era la hija del abuelo y merecía consideración, de que yo era solo la nieta, como si el amor y la lealtad fueran inferiores debido a las brechas generacionales. El juez Parker era un hombre que sufría un profundo dolor. Palmer argumentó que había perdido a su esposa de 60 años. Era vulnerable, deprimido, susceptible a la influencia.
La acusada se aprovechó de esa vulnerabilidad. Ella lo aisló de su hija. Se posicionó como su única cuidadora. Lo manipuló haciéndole creer que era la única a quien le importaba. Este testamento no refleja los verdaderos deseos del juez Parker. Es un reflejo de la calculada campaña de Haley Morrison para heredar su riqueza. Continuó así durante 20 minutos, construyendo una narrativa que no tenía fundamento en la realidad, pero que sonaba convincente si no se conocían los hechos. Cuando se sentó, Thomas se puso de pie. No necesitaba un toque dramático. Los hechos hablaban por sí solos. Su señoría, este caso es en realidad muy simple. El juez Parker fue una mente legal brillante que dedicó 40 años a tomar decisiones cuidadosamente meditadas. El testamento no fue diferente. Dejó su patrimonio a quien lo ganó, no mediante manipulación, sino a través de décadas de amor y presencia constantes. Thomas guió al juez a través de las pruebas metódicamente. La documentación de la negligencia de Diane. Los registros financieros que mostraban que ella se llevó cientos de miles sin dar nada. El testimonio de los colegas del abuelo que confirmaba su claridad mental. El calendario que demostraba la ausencia de Morrison. Los demandantes alegan que el juez Parker fue indebidamente influenciado, pero la evidencia muestra que simplemente estaba tomando decisiones lógicas basadas en el comportamiento observado. Le dio a su hija todas las oportunidades, todas las posibilidades de estar presente, todo el beneficio de la duda. Ella no se presentó. Haley Morrison sí se presentó todos los días. Eso no es manipulación. Eso es devoción. Thomas hizo una pausa, luego hizo una jugada arriesgada. Su señoría, usted conocía al juez Parker. Trabajó para él. Vio su carácter, su integridad. ¿Cree que era el tipo de hombre que podía ser manipulado por su nieta? ¿O era el tipo de hombre que tomaba decisiones basadas en principios y observación? Fue arriesgado incluir el conocimiento personal del juez. Pero ¿cómo había abierto esa puerta al no oponerse a que el juez Brennan escuchara el caso? La expresión del juez Brennan permaneció neutral. El tribunal hará un breve receso para revisar las pruebas y emitir un fallo. Nos quedamos de pie cuando se fue. Miré a mis padres. Scott parecía aburrido, revisando su teléfono como si esperara una cita con el dentista. Diane parecía ansiosa. El juez Brennan continuó, lo que la evidencia sí muestra es un patrón. Un patrón de ausencia por parte de los demandantes y presencia por parte del demandado, un patrón de apropiación financiera por parte de los demandantes y responsabilidad financiera por parte del demandado. Un patrón de promesas incumplidas por los demandantes y compromisos cumplidos por el demandado. El juez Parker no necesitaba ser manipulado para ver este patrón. Lo vivió durante 32 años. Sentí una opresión en el pecho. Era el momento. El tribunal determinara que el testamento del juez Parker reflejaba sus verdaderas intenciones, que tenía capacidad testamentaria y que no hubo influencia indebida. El testamento se mantiene tal como está escrito. La petición del demandante es denegada. Diane sollozó. Scott maldijo en voz baja, pero la jueza Brennan no había terminado. Además, le concedo los honorarios de los abogados al demandado. Los demandantes presentaron este caso sin fundamento, lo que causó gastos innecesarios y angustia emocional. Ellos asumirán las costas de este litigio. Palmer se puso de pie rápidamente. Su señoría, solicitamos respetuosamente que mi fallo se mantenga, abogado. El gavilán cayó con un crujido seco que resonó en la silenciosa sala. Se levanta la sesión. Se acabó. Así de fácil. 32 años de negligencia no se pueden borrar con una demanda. 32 años de amor no se pueden invalidar con la avaricia. Se cumplirían los últimos deseos del abuelo. Y mejor aún, mis padres tendrían que pagar por el privilegio de perder. Thomas me estrechó la mano. Felicidades, Haley. Asentí, incapaz de hablar por la emoción que me ahogaba. Mientras recogíamos nuestros materiales, mi madre se acercó con el rímel corrido. Haley, por favor, ¿podemos hablar? La miré. La miré de verdad. Estaba llorando, con el maquillaje corrido, aparentando más de sus 50 años. Por un instante, casi sentí algo.
No era exactamente compasión, sino más bien lástima. No hay nada de qué hablar, Diane. Soy tu madre. Dijo desesperada, tomándome del brazo. Di un paso atrás. Eres la mujer que me dio a luz. Mi madre era Helen Parker. Mi padre era William Parker. Se ganaron esos títulos por presentarse. Eres solo Diane, una extraña que tomó el dinero de mi abuelo durante 30 años, y ahora una vez más. Por favor, susurró. Cometí errores, pero sigo siendo tu madre. No, dije con firmeza. Tuviste todas las oportunidades de ser mi madre. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada domingo durante 32 años. Elegiste no aparecer. Ahora no puedes reclamar ese título solo porque haya dinero de por medio. Intentó contactarme de nuevo. Di un paso atrás. No vuelvas a contactarme. No llames. No te presentes en mi casa. No envíes cartas ni correos. Terminamos. Terminamos desde que tenía 3 meses. Esto lo hace oficial. Salí de la sala con Thomas. Detrás de mí, oí a Diane sollozar. La voz enojada de Scott diciéndole que se recompusiera. Pero no miré atrás. Ni una sola vez. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Libre de esperar que cambiaran. Libre de preguntarme si era suficiente. Libre de cargar con el peso de sus fracasos. El abuelo me había dado un último regalo. Me había demostrado que no estaba equivocada. Que el amor importa más que la sangre. Que aparecer importa más que presumir. Que merecía todo lo que recibí porque yo lo gané con años de presencia sencilla y constante. Lo primero que hice al salir del juzgado fue visitar la tumba de mi abuelo. Me senté en el césped junto a su lápida, junto a la de mi abuela. Los tulipanes que había plantado meses atrás estaban floreciendo. Ganamos, dije en voz baja. Intentaron arrebatárnoslo, intentaron reescribir la historia, pero la verdad salió a la luz. Tus deseos serán respetados. El viento susurraba entre los árboles. Me gusta pensar que fue él quien me reconoció, quien me hizo saber que estaba orgulloso, que sabía que yo lucharía por él como él siempre luchó por mí. Me quedé allí un buen rato, llorando un poco, riendo un poco, agradeciéndoles a ambos por salvarme cuando mis padres no se molestaron, prometiendo honrar su legado, usar la herencia sabiamente, vivir el tipo de vida de la que estarían orgullosos. Cuando se puso el sol, finalmente me levanté para irme, pero no sin antes plantar más bulbos de tulipán alrededor de sus lápidas. Un recordatorio de que el amor perdura, que vuelve a crecer cada primavera, que sobrevive incluso cuando las personas que amamos ya no están. Esa noche volví a casa sintiéndome más ligero que en meses. Se había hecho justicia. La verdad había prevalecido y finalmente pude seguir adelante sin mirar atrás. O eso pensé, porque la vida me deparaba unas cuantas sorpresas más. 6 meses después del veredicto, la vida había adquirido un nuevo ritmo. Trabajo, gimnasio, reunirme ocasionalmente con amigos para cenar, sobre todo, simplemente existir en el espacio que había creado para mí. La herencia estaba invertida de forma segura y crecía silenciosamente mientras yo continuaba trabajando porque el trabajo importaba más que el dinero. Entonces, un sábado por la mañana, sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie. A través de la mirilla vi a una mujer de unos 60 años que no reconocí. Abrí la puerta con cautela. ¿Puedo ayudarle? Hallie Morrison, preguntó. Sí, soy Patricia Caldwell. Fui vecino de tu abuelo durante 30 años. La recordaba vagamente. La mujer que encontró a su abuela después del derrame cerebral. Por supuesto, por favor, entra. Ella me siguió adentro, agarrando un sobre grande. Debería haber venido antes, pero no estaba seguro de si era mi lugar. Sin embargo, después del juicio sentí que necesitabas ver esto. Ella me entregó el sobre. Dentro había cartas, docenas de ellas. Todo escrito a mano por el abuelo. Dirigido a Diane, pero nunca enviado. Los encontré cuando ayudé a limpiar su estudio después de su muerte, explicó Patricia. Tu abuelo me pidió que le ayudara a ordenar sus papeles.
Estos estaban en un cajón marcado como sin perfume. Leí algunos. Espero que no te importe, pero necesitaba saber qué eran antes de dártelos. Saqué la primera letra. Fechado hace 20 años. Querida Diane, empezó. Escribo esto porque no puedo decírtelo a la cara sin que me invada la ira. Hallie tuvo su recital de baile hoy. Ella era maravillosa. Ella seguía mirando al público, buscándote. Vi su cara decaer cuando se dio cuenta de que no estabas allí. ¿Cuántas veces más tendré que presenciar el sufrimiento de mi nieta porque tú no te molestas en aparecer? Leí más cartas, cada una documentando otro momento perdido, otra promesa rota, otro intento del abuelo de entender por qué su hija se había convertido en alguien que no reconocía. Algunos estaban enojados, otros estaban tristes, todos eran desgarradores. Destacó una carta fechada apenas 2 años antes de su muerte. Diane, te he dado más de $600,000 en los últimos 20 años. Me dije a mí mismo que te estaba ayudando a estabilizarte, a construir una vida, pero estoy empezando a darme cuenta de que solo estoy permitiendo tu negativa a crecer. Voy a seguir con los pagos mensuales porque eres mi hija y no puedo dejarte completamente sin nada. Pero ya estoy harto del dinero extra. Terminé de rescatar a Scott de sus fracasos. Ya terminé de fingir que esto ayuda cuando en realidad solo está prolongando tu dependencia. Espero que algún día entiendas que el mejor regalo que te di no fue el dinero. Era Hallie. Tú me la diste y ella me salvó después de que tu madre murió. Ella le dio propósito a mi vida nuevamente. Solo deseo que pudieras ver lo que yo veo cuando la miro. Desearía que pudieras ver lo que te estás perdiendo. Dejé las cartas. Lágrimas corriendo, Patricia me entregó un pañuelo. Pensé que deberías saberlo, dijo en voz baja. Él te amaba tanto. Y nunca dejó de esperar que Diane cambiara, aunque sabía que no lo haría. ¿Por qué no envió esto? Yo pregunté. Creo que necesitaba escribirlas, pero sabía que no cambiarían nada. Tu madre era quien era. Él lo aceptó aunque no le gustara. Después de que Patricia se fue, pasé horas leyendo cada carta. Eran una crónica de la lucha interna del abuelo entre amar a su hija y aceptar sus limitaciones. Entre querer ayudar y reconocer cuando la ayuda se volvió facilitadora. Las cartas también revelaron algo más. Cuánta alegría le traje. Qué orgulloso estaba de cada logro. Qué agradecido se sintió de que el fracaso de Diane como madre le diera una segunda oportunidad de ser padre. A veces me siento culpable. Una carta leída. Me siento culpable por alegrarme de que te haya dejado con nosotros. Culpable de que su ausencia me haya dado algo precioso. Pero no puedo arrepentirme de tenerte en mi vida, Hallie. Eres el regalo más grande que nunca pedí. Llamé a Thomas. Encontré cartas. El abuelo le escribió a Diane, pero nunca las envió. ¿Qué dicen? Todo lo que hemos demostrado en el tribunal, pero más personal, más crudo. Thomas, él documentó todo, no solo para fines legales. Lo documentó para poder entenderlo él mismo. Eso suena como él, dijo Thomas. Metódico incluso en su dolor. ¿Debería mostrárselos a Diane? Yo pregunté. ¿Por qué lo harías? No sé. Quizás para que ella entienda cuánto lo lastimó, cuánto lo extrañó. Thomas se quedó en silencio por un momento. Hallie, ella ya lo sabe. En el fondo, ella lo sabe. Mostrarle estas cartas no cambiará nada. Simplemente te hará sentir que necesitas manejar su culpa. Ese no es tu trabajo. Él tenía razón. La culpa de Diane era suya, no mía. Guardé las cartas para mí y las agregué a la caja de las cosas del abuelo que había guardado. Eran una prueba de su amor, de su lucha, de su elección definitiva de priorizar a la persona que lo priorizó. Una semana después, me encontré con el juez Brennan en una conferencia jurídica. Hallie me saludó cálidamente. ¿Cómo estás? Estoy bien, dije honestamente. Muy bien. Me alegro. Ese juicio fue difícil, pero necesario. Tu abuelo habría estado orgulloso de cómo te comportaste. Juez Brennan, ¿puedo preguntarle algo?
Por supuesto. ¿Alguna vez hablaste con el abuelo sobre Diane? Sobre la situación. Él asintió lentamente muchas veces. Él luchó con eso. La amaba, pero no me gustaba en quien se había convertido. También se sentía culpable por eso, como si hubiera fracasado como padre. No fracasó, dije con firmeza. Él hizo todo bien. Ella simplemente tomó decisiones diferentes. Le dije exactamente eso, respondió el juez Brennan varias veces. Pero los padres cargan con la culpa de maneras que no siempre podemos entender. Lo importante es que nunca permitió que la culpa dominara su juicio. Vio claramente quién merecía qué. Por eso su testamento se sostuvo ante el tribunal. Se basó en la observación y en los hechos, no en la emoción. Esa conversación se me quedó grabada. El abuelo había luchado más de lo que yo pensaba. Pero al final, tomó la decisión correcta, no la fácil, sino la correcta. Esa noche redacté mi propio testamento. Solo tenía 32 años, pero el juicio me había enseñado la importancia de una documentación clara. Dejé todo a la caridad. El abuelo había apoyado fondos de educación, asistencia jurídica, programas para niños vulnerables. Nada que ver con Diane y Scott. No por despecho, sino porque ya habían tomado suficiente. También escribí una carta para que se abriera después de mi muerte, explicando mi razonamiento, tal como lo había hecho mi abuelo, P. No porque le debiera una explicación a nadie, sino porque quería que el expediente quedara claro. Quería que la gente del futuro comprendiera que mis decisiones eran intencionales, basadas en principios y observación, no en manipulación o amargura. Los meses continuaron pasando. Las estaciones cambiaron. La vida siguió adelante. Me convertí en fiscal superior de mi división. Comenzó a asesorar a abogados más jóvenes. Mantener la tradición de la cena del domingo, aunque ahora con amigos en lugar de con el abuelo. Diferente pero aún sagrado. Y poco a poco, muy lentamente, comencé a sentirme yo mismo otra vez. No es la persona definida por padres ausentes o abuelos devotos. Solo yo, Hallie. Construyendo una vida en mis propios términos. Un año después del veredicto, ocurrió algo inesperado. Me ofrecieron un puesto de juez. A los 33 años, sería una de las personas más jóvenes jamás designada para un cargo en nuestro estado. La oficina del gobernador me llamó personalmente. Su historial es excepcional, dijo el gobernador. Tu abuelo estaría orgulloso. Me habría dicho que soy demasiado joven, respondí con sinceridad. Que necesitaba más experiencia. Tal vez, pero creemos que estás listo. ¿Aceptarás? Lo pensé durante exactamente 10 segundos. Sí, acepto. El proceso de nombramiento fue intenso. Verificación de antecedentes, entrevistas, audiencias públicas. Durante una audiencia, alguien preguntó sobre la demanda. Señora Morrison, usted estuvo involucrada en un litigio contencioso con sus padres sobre el patrimonio de su abuelo. Algunas personas se preguntan si esto demuestra una falta de valores familiares. ¿Cómo respondes? Miré directamente a quien me preguntaba. Yo respondo que los valores familiares significan valorar a las personas que están ahí para ayudarte. Mis abuelos demostraron verdaderos valores familiares al criar a un niño que no era su responsabilidad. Se presentaron a cada evento, apoyaron cada objetivo y amaron incondicionalmente. Estos son valores familiares. Mis padres biológicos demostraron lo contrario. La demanda no era por dinero. Se trataba de honrar los deseos de un hombre que se ganó el respeto a lo largo de 40 años de servicio judicial y 32 años de devoto papel de abuelo. La habitación estaba en silencio. Entonces alguien empezó a aplaudir. Otros se unieron. La cita se llevó a cabo. Juez Hallie Morrison. El legado del abuelo continuó. En mi primer día en el tribunal, vestí su toga judicial. Los empleados lo encontraron en un almacén y lo limpiaron y plancharon para mí. Era demasiado grande, me colgaba de los hombros, pero no me importaba. Me sentí como si estuviera allí conmigo. Mi primer caso fue una disputa por la custodia de un niño. Padres peleando por un niño de 5 años,
ambos alegando que el otro no está en condiciones. Mientras escuchaba el testimonio, me vi reflejado en ese niño. Atrapado entre adultos que toman decisiones basadas en el orgullo y la ira en lugar del amor. Cuando llegó el momento de tomar mi decisión, hablé directamente con ambos padres. Este niño no pidió nacer en tu conflicto. Este niño merece padres que estén presentes, que pongan sus necesidades por delante de sus propios egos, que entiendan que el amor se demuestra con acciones, no se reclama a través de la biología. Estoy ordenando la custodia compartida con asesoramiento obligatorio sobre crianza compartida. Y estoy nombrando a un defensor del niño para asegurar que la voz de este niño sea escuchada porque los niños recuerdan quién estuvo presente para ayudarlos. Recuerdan quién los hizo sentir seguros. Ellos lo recuerdan todo. Asegúrate de que lo que recuerden sea el amor, no la guerra. Después de la audiencia, mi secretario dijo, eso fue muy fuerte, juez Morrison. Fue personal, admití, pero era cierto. Se corrió la voz sobre el nuevo juez que no toleraba el egoísmo de los padres. Mi agenda está llena de casos de derecho de familia, disputas sobre sucesiones y batallas por la custodia. Apliqué los mismos principios a cada decisión. Las acciones importan, la presencia importa, la consistencia importa, la biología no garantiza nada. A los 6 meses de asumir mi cargo de juez, me presentaron un caso de sucesiones. Hijos adultos impugnan el testamento de su padre que dejó todo a su cuidador de toda la vida. Los hechos fueron notablemente similares a mi propio caso. Los niños alegaron haber recibido influencia indebida. La cuidadora afirmó que lo había ganado a través de años de cuidado dedicado mientras los niños estaban ausentes. Tuve que recusarme. Demasiado similar a mi propia situación. Pero antes de hacerlo, llamé a ambos abogados a sus despachos. Me recuso de este caso debido a mi experiencia personal con hechos similares. Pero os diré esto a ambos. Asegúrese de que su evidencia muestre un patrón, no solo incidentes aislados. Muestre al tribunal quien estuvo presente de manera constante. Eso es lo que importa. Ni biología, ni expectativas. Presencia. El caso pasó a otro juez que dictó exactamente lo mismo que yo habría hecho. El cuidador ganó. Los niños perdieron. Las acciones tuvieron consecuencias. A medida que fueron pasando los años, fui desarrollándome una reputación. El juez Morrison fue justo pero firme. Ella no toleraba la manipulación. Ella valoraba la verdad por encima de la conveniencia. Ella protegió a los niños y a las personas vulnerables. Ella tomó decisiones basadas en evidencia, no en emociones. A los 3 años de asumir el cargo de juez, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi mejor juicio, respondí. Era Scott. Callie, necesito hablar contigo. ¿Acerca de? Acerca de Diane. Ella está enferma. Problemas del corazón. Ella está preguntando por ti. ¿Qué tan enfermo? Los médicos dicen meses, tal vez un año. Absorbí esa información sin emoción. Lo lamento. Ella no se encuentra bien. Pero no estaré de visita. Ella es tu madre. No, no lo es. Ya hemos hablado de esto. Ella tomó sus decisiones. Yo hice el mío, ella tiene remordimientos. Estoy seguro que sí. El arrepentimiento es fácil cuando uno enfrenta consecuencias. Dile que espero que encuentre la paz, pero que no seré parte de ese proceso. Realmente tienes frío, dijo Scott. Soy honesto. Hay una diferencia. Adiós, Scott. Colgué y bloqueé el número. ¿Me sentí culpable? Un poco, pero la culpa no me obliga a nada. Ella tuvo 33 años para construir una relación conmigo. Ella decidió no hacerlo. Su enfermedad no borró esa historia. El trabajo continuó. Los casos iban y venían. Tomé decisiones que afectaron la vida de las personas. Siempre pensando en el abuelo, en sus principios, en hacer lo correcto en lugar de lo fácil. 5 años después de asumir el cargo, llegó la noticia de que Diane había muerto. Scott envió un breve correo electrónico. Sin detalles.
Solo pensé que debería saberlo. Lo leí una vez y lo borré. No asistí al funeral. No envié flores. No me comuniqué con Scott. Ella era una extraña que por casualidad me dio a luz. Su muerte no cambió nada. La gente en el trabajo que conocía mi historia me preguntó si estaba bien. Estoy bien, dije honestamente. Ella no formó parte de mi vida. Su muerte no cambia eso. Algunos pensaban que era desalmada. Otros lo entendían. Me daba igual. Sabía mi verdad. Sabía lo que había vivido. Sabía quién se presentaba y quién no. Eso era suficiente. 6 meses después de la muerte de Diane, me nominaron para la Corte Suprema del Estado. A los 38 años, sería una de las juezas más jóvenes de la historia. Las audiencias de confirmación fueron brutales. Cada decisión, cada palabra, analizada. Y, por supuesto, alguien mencionó a mis padres. Juez Morrison, su madre murió el año pasado. A algunos senadores les preocupa que no mostrara compasión. Ni siquiera asistió a su funeral. ¿Cómo responde? Miré directamente a la senadora. Respondo que la compasión se gana. Mi madre tuvo 38 años para construir una relación conmigo. Decidió no hacerlo. Su muerte fue triste en el sentido universal de que cualquier muerte es triste. Pero no lloré a una madre que nunca tuve. Eso no es falta de compasión. Eso es honestidad. Pero ella te dio a luz. ¿Acaso eso no merece algo? Senador, dar a luz es biología. Ser madre es acción. Ella hizo una cosa, no la otra. Honré a quienes realmente me criaron. Mi abuela me crió. Ella se ganó ese título. Diane Morrison nunca lo hizo. La confirmación se llevó a cabo. La jueza Haley Morrison, ocupando el asiento de mi abuelo en la Corte Suprema. El círculo se completó. Mi primer año en la Corte Suprema fue todo lo que esperaba. Casos complejos, impacto real, la capacidad de moldear la ley de maneras que importaban. Escribí opiniones sobre derechos parentales, maltrato a ancianos, derecho sucesorio. Cada caso se basó en mi propia experiencia, pero se basó en precedentes y principios. Una opinión se volvió particularmente influyente. Un caso sobre la terminación de los derechos parentales donde los padres alegaron que merecían otra oportunidad a pesar de años de negligencia. Escribí, los derechos parentales no son absolutos. Deben ganarse mediante acciones constantes y no reclamarse solo mediante la biología. Un padre que no comparece, no apoya y no ama a su hijo, pierde el derecho a ese título. El bienestar del niño está por encima de los deseos de los padres. Los críticos dijeron que estaba permitiendo que la experiencia personal nublara mi juicio. Los partidarios dijeron, finalmente estaba priorizando las necesidades de los niños por encima de los sentimientos de los padres. Dije que simplemente estaba diciendo la verdad. Esa opinión cambió el modo en que los tribunales de nuestro estado veían los casos de derechos de los padres. Dio a los jueces un marco para priorizar a los niños sin culpa. 2 años después de comenzar mi mandato en la corte, recibí un paquete inesperado. Dentro había un pequeño joyero y una nota de alguien que no reconocí. Encontré esto entre las pertenencias de Scott Morrison después de su fallecimiento. Pensé que podría gustarte. Scott estaba muerto. No sentí nada. La caja contenía el anillo de bodas de Diane. Banda dorada sencilla. Lo miré fijamente durante un largo rato, luego lo guardé en un cajón y nunca lo volví a mirar. 10 años después de que murió mi abuelo, me invitaron a dar un discurso en la Facultad de Derecho. Querían que hablara sobre mi carrera, sobre estar en la Corte Suprema, sobre los casos en los que había trabajado. Acepté, pero mientras me preparaba, me di cuenta de que quería decir algo diferente, algo sobre la familia, sobre el amor, sobre la diferencia entre biología y pertenencia. El auditorio estaba lleno de estudiantes de derecho, rostros jóvenes que buscaban aprender sobre el éxito. Me paré en el podio y dejé a un lado los comentarios que había preparado. Soy la jueza Haley Morrison. Estoy en el Tribunal Supremo del Estado ocupando el mismo asiento que una vez ocupó mi abuelo. Pero no es de eso de lo que quiero hablar hoy.
quiero hablar de quien me crió. Les conté la historia, la real, de haber sido abandonado cuando era un bebé. Sobre mis abuelos que no tuvieron que elegirme, pero lo hicieron. Sobre aprender que la familia se construye a través de la acción. Sobre el testamento, la demanda, el juicio, sobre defender a las personas que me defendieron. Mi abuelo me dejó todo lo que tenía. Lo dije, no porque lo manipulé, sino porque me presenté todos los días durante 32 años. Y cuando la gente cuestionaba si merecía esa herencia, tenía que demostrarlo. Tuve que demostrar que el amor y la presencia importan más que los linajes. Los estudiantes estaban en silencio, escuchando. Esto es lo que aprendí. El éxito no se trata solo de tu carrera. Se trata de tu integridad. Se trata de presentarse de manera constante, especialmente cuando es difícil. Se trata de honrar a las personas que invierten en ti convirtiéndote en alguien digno de esa inversión. Podría haber tomado el dinero, haberme marchado, haberme dedicado a la práctica privada y haber ganado millones. Pero eso no es lo que mi abuelo hubiera querido. Él quería que yo usara todo lo que me daba para marcar una diferencia. Así que me quedé en el servicio público. Trabajo muchas horas. Veo casos difíciles, pero también tengo la tarea de exigir responsabilidades a las personas. Puedo defender a las personas que necesitan a alguien de su lado. Ese es el legado que me dejó mi abuelo. No es el dinero, sino el propósito. El discurso recibió una ovación de pie. Después los estudiantes hicieron fila para hablar. Algunos compartieron sus propias historias de familias complicadas, de abuelos que los criaron, de padres que les fallaron. No haces las paces con ello. Les dije honestamente. Lo aceptas, reconoces que algunas personas te decepcionarán. Y luego encuentras a las personas que no lo harán. Tú construyes tu propia familia. Tú eliges a las personas que te eligen a ti. 15 años después de que mi abuelo muriera, estaba sentado en mi habitación cuando una vieja fotografía se cayó de un libro de leyes. Yo, abuelo y abuela en mi 8º cumpleaños. Cubierto de glaseado, riendo, completamente amado. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Me dieron todo, no solo oportunidades. Un ejemplo de cómo se ve el amor en acción. Mantuve esa foto en mi escritorio desde ese día en adelante, un recordatorio de dónde vengo. No de Diane y Scott, aunque ellos me crearon biológicamente, sino de Ellen y William Parker, quienes me crearon en todos los aspectos importantes. La gente todavía me pregunta si me arrepiento de algo. Si deseara haberme reconciliado antes de que murieran. La respuesta es no. Porque la reconciliación requiere de 2 personas que quieran superar una brecha. Ellos nunca quisieron eso. Solo querían acceso al dinero. Para reclamar crédito que no se ganaron. No me arrepiento de haberme mantenido firme. No me arrepiento de haber honrado los deseos del abuelo. No me arrepiento de haber elegido la presencia en lugar de la biología. Esos no fueron errores. Eran principios. Soy la jueza Haley Morrison. Soy miembro del Tribunal Supremo del Estado. Tomo decisiones que afectan miles de vidas. Protejo a los niños, a las personas vulnerables, a aquellos que necesitan que alguien los defienda. Y lo hago sabiendo que las personas que realmente me criaron estarían orgullosas. No por el título, sino porque nunca comprometí quién era. Ese es el verdadero legado de mi abuelo, no el dinero, aunque éste le proporcionó seguridad. Su verdadero legado fue enseñarme que el amor es un verbo. Esa familia se construye a través de la acción. Que presentarse de manera constante es el mejor regalo que puedes dar. Y honrar a las personas que estuvieron presentes para ayudarte es el mejor regalo que puedes dar. Así que no me arrepiento de nada. Lamento que mis abuelos no estén aquí para ver esto. Pero yo sé que ellos lo sabían. Incluso al final, sabían exactamente quién era yo y quién sería. Y se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba para convertirme en ella. Este no es un final triste. Eso es justicia. Eso es amor. Eso es verdad. Si esta historia te resonó, si alguna vez tuviste que definir a la familia en tus propios términos, asegúrate de darle me gusta y suscribirte.
Comparte tus experiencias en los comentarios porque estas conversaciones importan. Gracias por estar aquí. Y recuerda, la familia no se trata de quien comparte tu ADN. Se trata de quien aparece todos los días y durante toda la vida. 20 años después de la muerte de mi abuelo, recibí un honor que nunca esperé. El Estado estaba rebautizando el edificio de la Corte Suprema en su honor, Centro de Justicia William Parker. Me pidieron que hablara en la ceremonia de dedicación. Me quedé en el podio mirando su retrato, ahora colgado en el salón principal. El juez William Parker era muchas cosas, comencé. Una mente legal brillante, un defensor de la justicia, un mentor de innumerables abogados y jueces. Pero para mí, él era simplemente mi abuelo, el hombre que me salvó cuando nadie más lo hizo. El hombre que me enseñó que el amor se demuestra con acciones, no se reclama a través de la biología. Le conté a la multitud reunida sobre las cenas de los domingos, sobre las partidas de ajedrez, sobre la forma en que me hacía sentir la persona más importante del mundo. Podría haber dicho que no cuando mis padres me abandonaron. Tenía más de 50 años, planeaba su jubilación y esperaba años más fáciles. En cambio, tuvo un bebé, luego un niño pequeño y luego un adolescente. Él nunca se quejó. Él simplemente apareció todos los días. A veces la gente me pregunta si estoy amargado por mi infancia, por haber sido abandonado. No lo soy, porque quedarme con William y Helen Parker fue el mejor regalo que recibí jamás. Me mostraron cómo es una verdadera familia, que requiere el verdadero amor y me prepararon para estar aquí hoy, en este edificio que ahora lleva su nombre. Continuando con su trabajo, la ceremonia fue hermosa. Su retrato era perfecto. Capturó esa mirada que tenía cuando estaba sumido en sus pensamientos, considerando todos los ángulos antes de tomar una decisión. Me quedé parado frente a él por un largo tiempo después de que todos se fueron. Lo logramos, abuelo, susurré. Todo lo que esperabas. Todo lo que creías que podía ser. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Esa noche revisé la caja con las cosas que había guardado. Las cartas que nunca le envió a Diane, las fotografías de nuestra vida juntos, la nota que me dejó con el testamento. Leí esa carta de nuevo como lo hacía cada año en el aniversario de su muerte. Te lo has ganado, decía. Palabras sencillas, verdad poderosa. Mi carrera continuó floreciendo. Escribí más opiniones, asumí casos más complejos y me convertí en uno de los jueces con más principios de la corte. Pero nunca olvidé de dónde vengo. Nunca olvidé quién lo hizo posible. Hablé en escuelas y fui mentor de abogados jóvenes, especialmente de aquellos que venían de entornos difíciles, aquellos que sentían que no pertenecían. Ustedes pertenecen aquí, les dije. No por dónde vienes, sino por quien elegiste convertirte, a pesar de dónde vienes. Eso es lo que importa. Nunca volví a saber nada de Scott después de ese breve correo electrónico sobre Diane. Nunca supe qué le pasó. Nunca me importó descubrirlo. Él era irrelevante para mi historia. Siempre lo había sido. Pero pensaba en mis abuelos todos los días, especialmente cuando tomaba decisiones difíciles. ¿Qué haría el abuelo? Se convirtió en mi brújula interna. No porque quisiera copiarlo, sino porque sus principios eran sólidos. La evidencia por encima de la emoción, la verdad por encima de la conveniencia, la justicia por encima de la conveniencia. 25 años después de la muerte de mi abuelo, me concedieron el máximo honor del Estado por mi servicio judicial. En la ceremonia se reprodujeron un video de su discurso de retiro, pronunciado décadas atrás. Escuchar su voz nuevamente me trajo lágrimas a los ojos. La ley, dijo en ese discurso, es tan buena como la gente que la interpreta. Elija la integridad antes que la popularidad. Elija la verdad antes que la conveniencia. Elige lo difícilmente correcto en lugar de lo fácil e incorrecto. Cada vez que construí mi carrera entera sobre esos principios que él me enseñó no en una lección formal, sino a través del ejemplo, a través de su forma de vivir, a través de las decisiones que tomó, a través del amor que demostró. Esa noche, sentado en mi habitación mirando las luces de la ciudad, sentí una profunda gratitud. No amargura por lo que no tuve. Gratitud por lo que hice. Diane y Scott podrían haber sido parte de esta historia.
Podrían haberme visto crecer, podrían haber celebrado mis logros, podrían haber estado orgullosos. Ellos eligieron diferente, esa fue su pérdida, no la mía. Tenía todo lo que necesitaba, una carrera que amaba, principios en los que creía y un legado que merecía la pena honrar. Y tuve el recuerdo de dos personas que me amaron incondicionalmente, que me mostraron lo que realmente significa la familia, que me dieron raíces lo suficientemente fuertes para capear cualquier tormenta y alas lo suficientemente fuertes para volar. Esto no es una tragedia. Esto es un regalo. El mejor regalo que alguien podría recibir. Mientras me preparaba para salir de mi habitación esa noche, miré una vez más la fotografía que tenía en mi escritorio. Yo, el abuelo, la abuela, cubiertos de glaseado de pastel de cumpleaños, riendo. Ese momento lo capturó todo. Pura alegría, puro amor, pura aceptación. Gracias, le susurré a la fotografía, por todo, por elegirme, por amarme, por hacerme quien soy. Y juro que, aunque solo era una fotografía, pude sentirlos devolviéndome la sonrisa. Orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Orgulloso de que su amor hubiera creado algo duradero, algo bueno, algo que sobreviviría a todos nosotros. Porque el amor así no muere. Simplemente se transforma. Se convierte en principios. Se convierte en fuerza. Se convierte en un legado. Eso es lo que realmente es la familia. No las personas que comparten tu sangre, sino las personas cuyo amor fluye por tus venas mucho después de que se hayan ido. Las personas que formaron tu alma. Las personas que te mostraron lo que eres capaz de llegar a ser. Mis abuelos hicieron eso por mí. Y al honrarlos, al vivir según sus principios, al continuar su trabajo, los mantengo vivos. Ese es el verdadero final de esta historia. No es que mis padres murieran distanciados, sino que el amor de mis abuelos perduró. En cada decisión que tomo, en cada persona que ayudo, en cada principio que defiendo, no desaparecen. Están aquí. En todo lo que soy, en todo lo que hago, para siempre. 30 años después de la muerte de mi abuelo, me senté en mi despacho de la Corte Suprema revisando un caso que me resultó inquietantemente familiar. Hijos adultos demandan a los herederos de su anciano padre, alegando que su cuidadora lo manipuló. Los hechos fueron casi idénticos a mi propia historia décadas antes. Llamé a ambos abogados a mi despacho. Me voy a recusar de este caso, dije. Pero antes de hacerlo, quiero decirles algo a ambos. Hace 32 años, yo era el acusado en un caso como este. Mis padres me demandaron, alegando que había manipulado a mi abuelo. El tribunal concluyó lo contrario. Continué construyendo una carrera honrando su legado. Os cuento esto para que entendáis por qué tomo estos casos en serio. Porque la verdad importa. Asegúrese de luchar por la verdad, no solo por el resultado que desean sus clientes. Ambos abogados se marcharon con cara de pensar. El caso pasó a otro juez que falló de la misma manera que el juez Brennan había fallado a mi favor. El cuidador ganó. Los niños se pierden porque las acciones tienen consecuencias. El patrón importa, la verdad prevalece. Esa noche redacté lo que se convertiría en mi última opinión importante antes de jubilarme. Un análisis exhaustivo del derecho de familia, los derechos de los padres y los casos de sucesiones. Me basé en 3 décadas de experiencia, tanto personal como profesional. La familia, escribí, no es un accidente biológico. Es una elección diaria. Aparece cuando preferirías quedarte en casa. Es amoroso cuando es inconveniente. Es sacrificar cuando te cuesta algo. La sangre puede crear conexión, pero solo la acción crea familia. Los tribunales deben reconocer esta distinción. Debemos dejar de privilegiar la biología por encima del comportamiento. Debemos dejar de premiar la ausencia con la herencia. Debemos empezar a proteger a las personas que realmente se presentan. La opinión fue controvertida. Siempre lo es cuando se cuestionan creencias profundamente arraigadas sobre la familia. Pero tenía razón. Sabía que era correcto porque lo había vivido. Esa opinión sería mi contribución duradera a la ley. Mucho después de mi partida, los tribunales seguirían citándolo. Los jueces harían referencia a ello.
La gente lo usaría para proteger a quienes realmente merecen protección. 60 años, 3 décadas en el banquillo, innumerables casos decididos. Innumerables vidas afectadas. Anuncié mi retiro en el aniversario de la muerte de mi abuelo. Me pareció apropiado. Círculo completo. Juez Morrison, ¿qué es lo próximo para usted?, preguntaron los periodistas en la conferencia de prensa. Voy a hacer algo que no he hecho en 30 años. Yo respondí. Absolutamente nada. Voy a leer libros, viajar, tal vez escribir, disfrutar la vida que mis abuelos hicieron posible. ¿Algún arrepentimiento?, alguien gritó. Hice una pausa y pensé con cuidado. No, dije finalmente. He vivido exactamente la vida que debía vivir. Honré a las personas que merecían honor. Luché por los principios que me enseñaron. Utilicé todos los regalos que me dieron. No solo el dinero, sino los valores, la fuerza, el ejemplo. No me arrepiento de nada. Mi último día en el banquillo fue emotivo. El personal organizó una fiesta. Los colegas dieron discursos. Pero el momento más significativo llegó cuando un joven abogado se acercó a mí. Señor juez Morrison, necesito agradecerle. Fui criado por mi abuela. Mis padres eran adictos. Cuando murieron, parientes lejanos intentaron afirmar que mi abuela los manipuló para que le dejaran todo. Su opinión del caso Morrison nos salvó. El juez citó su caso. Ganamos gracias a ti. La abracé con lágrimas corriendo. Para eso era todo esto, dije. Para que otros no tuvieran que luchar tan duro como yo. Así la ley reconocería lo que realmente significa la familia. Esa noche, visité las tumbas de los abuelos por última vez antes de viajar. Estaría ausente durante meses. Europa, Asia, lugares que siempre quisieron ver pero nunca lo hicieron. Os llevo conmigo, les dije a sus lápidas. Todos esos lugares de los que hablaste. Por fin me voy y pensaré en ti en cada parada. Los tulipanes alrededor de sus tumbas estaban floreciendo. 30 años después, primavera tras primavera, esas flores volvieron. Terco, resistente, como el amor. Saqué la carta que me dejó el abuelo con su testamento. Lo leí cientos de veces, pero nunca me cansé de las palabras. Te lo ganaste, decía, apareciendo, amándonos, siendo tú. Lo doblé con cuidado y lo volví a guardar en mi bolsillo. Siempre lo llevé conmigo, un recordatorio de lo que importaba. Mientras me alejaba del cementerio, no me sentía triste. Me sentía agradecido. Agradecido por 32 años con ellos. Agradecido por todo lo que me enseñaron. Agradecidos por la vida que hicieron posible. Diane y Scott nunca llegaron a ver en quién me convertí. Nunca pude celebrar mis éxitos. Nunca llegué a estar orgulloso. Su elección, su pérdida. Pero no desperdicié energía en amargura. Eran notas a pie de página en mi historia. La biología que me creó pero no me crió. El abuelo y la abuela eran la historia. Su amor, su sacrificio, su ejemplo. Eso era lo que importaba. Eso fue lo que duró. Pensé en escribir unas memorias, contando toda la historia, pero decidí no hacerlo. La historia ya estaba contada en los registros judiciales, en las opiniones legales, en las vidas de las personas a las que había ayudado, en los precedentes que había establecido. Eso fue suficiente memoria. En lugar de eso, viviría, realmente viviría, viajaría, leería, pensaría y simplemente existiría. 60 años, finalmente libre de responsabilidades, finalmente capaz de simplemente existir sin tener que demostrar siempre algo, luchar contra algo, proteger algo. Pero esto es lo que me di cuenta. Incluso cuando me jubilara, los llevaría conmigo. Sus voces en mi cabeza, sus principios en mi corazón, su amor en mi alma. Uno no se retira de la familia, no de la verdadera familia. Así es como termina la historia. No con reconciliación ni redención para quienes no la ganaron, sino con paz, con gratitud, con el conocimiento de que el amor verdadero, todo lo soporta. Sobrevive a la muerte. Sobrevive al tiempo.
Sobrevive a todo. Soy Haley Morrison. Fui criado por William y Helen Parker. No eran mis padres biológicos. Ellos eran mis verdaderos padres. Los que me eligieron. Los que aparecieron. Los que me amaron incondicionalmente durante 32 años. Y luego me dejaron todo, no solo el dinero, todo lo que importa. Integridad, fuerza, propósito, amor, eso es herencia, eso es legado, eso es familia. Y 30 años después de que murió mi abuelo, 52 años después de que murió mi abuela, todavía están conmigo, todavía guiándome, todavía amándome. Porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Ellos nunca se van. No precisamente. Simplemente se transforman en principios que llevas contigo, en fuerza de la que sacas provecho, en amor que transmites. Esa es la verdad. Toda la verdad, la única verdad que importa. La familia no es quien comparte tu ADN. La familia es quien está presente todos los días durante toda la vida. Y si tienes la suerte de tener gente así en tu vida, los proteges. Los honras. Te vuelves digno de su amor. Yo lo hice. Me hice digno. Los honré. Protegí su legado. Y ahora finalmente puedo descansar sabiendo que hice lo correcto por las personas que hicieron lo correcto por mí. Este no es un final triste. Ese es el mejor final posible. Eso es justicia. Eso es amor. Eso es verdad. Eso es todo.